Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y con en el título hoy vamos a hablar de la victoria de Søren Wallenskol en la 11ª etapa del Tour de Francia 2026. Antes de empezar este vídeo, recordad que veis el vídeo que subí hace unas horas, que básicamente es corriendo esta misma etapa, pero en la serie del Lidl Trek en el juego del Tour. Con la ayuda de Pro Cycling Staff, pues os voy a presentar rápidamente el recorrido de esta 11ª etapa, que como sabéis será una jornada de 161 kilómetros, 300 metros desde Vichy hasta Nevers. Estos 161 kilómetros se traducían en 1107 metros de desnivel positivo y básicamente las zonas calientes, pues ya veis que había dos cotas de cuarta categoría y el sprint intermedio sí estaba situado a los primeros 25 kilómetros de carrera. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a repasar quién vestía los diferentes maillots en esta 11ª etapa, que bueno, el maillot amarillo Pogacar, el maillot verde Mads Pedersen, el maillot de la montaña Jonas Vingegaard, aunque ya sabéis que el líder está de Pogacar, y el maillot blanco Juan Ayuso. Luego, en cuanto a malas noticias, pues ya sabéis que Chris Harper no ha tomado la salida, ya sabéis que el corredor australiano y varios corredores se fueron al suelo en el día de ayer. Diría que la mayoría de ellos en la misma curva a izquierdas del descenso del Col de Pertis, pero el más damnificado es Chris Harper, que no ha podido tomar la salida. En principio la temperatura al inicio de la etapa pues era de 35 grados y la máxima era de 36 aproximadamente durante toda la etapa. En cuanto al inicio, hay que decir que también estaba lloviendo y básicamente solo ya están en carrera 174 corredores, que por cierto hoy cumple años de Wolf, el corredor francés de Total Energies, y cumple 26 años. Se daba el banderazo de salida, que por cierto ya se ha hecho el 48% de los metros o sea, el 48% de los kilómetros previstos para esta edición del Tour. Y hay que decir que hoy no hemos tenido escapada de pito. De hecho, en un inicio Sata intenta escapar Matthew Van Der Poel. Hemos visto varios ataques del gran corredor holandés. Luego, por ejemplo, hemos visto cómo reaccionaba Beistroffer y el corredor francés contraatacaba, el corredor del Lotto Intermarché. El pelotón se estiraba y a falta de 158 kilómetros pues estábamos básicamente a 25 kilómetros del sprint intermedio. Luego, por ejemplo, atacaba un corredor de Tudor. Ese atacante era Julian Alaphilippe a falta de 156 kilómetros. A falta de 153 kilómetros también atacaba Matthew Van Der Poel. En este momento reaccionaba Valentin Parpentray, que evidentemente el corredor francés no entraba al relevo porque estaba, digamos, guardando las opciones de su sprinter Tim Merlier. Los dos corredores cogían una pequeña diferencia, que lo dicho, eran Valentin Parpentray, pero evidentemente Parpentray no tiraba fuerte. Luego, a falta de 153 kilómetros, pues se unían tres corredores al dúo que había comentado, que eran Aaron Gate, Magnus Cort Nielsen y Mathis Lubel. Seguían viendo muchos ataques en el pelotón se estiraba y a falta de 151 kilómetros pues estos atacantes eran neutralizados. Luego cuatro corredores cogían una pequeña diferencia, que a la postre, perdonad por el fallo en la voz, serían los cuatro fugados del día, que eran Mathis Le Berré, corredor de Total Energies, Nelson Oliveira del Movistar, Julian Alaphilippe del Tudor y Anton Charmin de 1X. Luego hay que decir que básicamente lo intentaba Slog, pero el corredor belga pues ya iba a destiempo, aunque el pelotón ya había rebajado bastante el ritmo. Se había ido el cuartato que decía yo, a 22 segundos estaba Lian Slog, pero a 1 minuto 25 estaba el pelotón, pero básicamente el corredor belga a los pocos kilómetros decía que no era posible llegar a cabeza de carrera y se dejaba caer, aunque ahora hablaremos de esto. Veíamos un fallo mecánico a falta de 140 kilómetros. En esta distancia pues seguía el cuarteto por delante, Julian Alaphilippe, Nelson Oliveira, Le Berré, Charmin, a 40 segundos Slog y a 1 minuto 40 el pelotón, perdonad otra vez por el fallo en la voz, y ya a falta de 136 kilómetros pues básicamente estábamos a 3 kilómetros del sprint intermedio y los equipos que tiraban pues eran el Astana y el Soudal, que por cierto en este punto la lluvia había parado y también estábamos a 5 kilómetros de los pies de la cota de cuarta categoría. En la fuga ganaba el sprint Le Berré. Lian Slog se daba cuenta evidentemente que no podía llegar a cabeza de carrera porque era tarde y se dejaba capturar por el pelotón, y el sprint del grupo por lo ganaba Jasper Philipsen. Primero os he comentado que quedó Le Berré, ha quedado Le Berré, segundo Nelson Oliveira, perdonar, tercero Alaphilippe, cuarto Charmin, quinto Slog, que aunque estaba esperando al pelotón en el sprint intermedio había pasado por delante, sexto Jasper Philipsen, séptimo Mads Canter, octavo Mads Pedersen, noveno Biniam Girmay, y para que os hagáis una idea, por ejemplo Tim Merlier llegó decimocuarto. En cuanto a la
clasificación virtual del maillot verde, pues líder Magnussen con 301 puntos, segundo Viñan Girmay con 246 y Tim Merlier y Jasper Philipsen empatados en el tercer puesto por 215 puntos. Definitivamente era captura por el pelotón Jan Sloka a falta de 131 kilómetros para la línea de meta, y en esta situación pues los 4 fugados tenían una diferencia de 1 minuto 25, que por cierto los equipos que estaban tirando eran el Astana, el Soudal y el NSN, el Astana por Mascanter, el Soudal por Tim Merlier y el NSN por Viña Girmay. Vale, ya os he comentado esta parte que era importante, evidentemente. Luego hay que comentar que por el puerto de cuarta categoría pasaba primero Charmin. Luego ningún corredor que estaba en la fuga, evidentemente, era importante. El que más cercano era Leverre, pero que estaba 1 hora 54 minutos de Tadej Pogačar. Ahora mismo a falta de 112 kilómetros para la línea de meta, por más o menos la diferencia era de 1 minuto 20. Y en cuanto a los mejores resultados por etapas en la historia del Tour de Francia de los 4 fugados, evidentemente el mejor Julian Alaphilippe, que como sabéis ha ganado varias etapas. Nelson Oliveira tiene un tercero en la 13ª etapa del año 2016. Berré vigésimo primero. Charmin, que bueno, ya son etapas que no son puestos de tanto nivel, por así decirlo. La media de la primera hora era de casi 53 km por hora y básicamente en este momento, pues a falta de 103 kilómetros habíamos completado el 50% de los kilómetros previstos para esta carrera, es decir que se habían completado 1.645 kilómetros y quedaban otros 1.645, que por cierto a estas horas se estaba haciendo historia básicamente porque se estaba, ahora mismo era la etapa más rápida de toda la historia del Tour de Francia, con un promedio de casi 53 kilómetros. La segunda, lo que era anteriormente la etapa más rápida, pues era la cuarta etapa del año 1999 entre Laval y Blois, que ganó Cipollini, que era un promedio de 50,36. A ver, un momento, voy a comprobar eso porque quiero... ¿Era Mario Cipollini? A ver... Perdonad por tener que hacer esta revisión, pero bueno, vamos a verlo. Era 1999, he comentado, y era la cuarta etapa. Vale. No, la cuarta... vale, estaba mirando, digo, no, porque estaba mirando la cuarta etapa del Giro de Italia y decía yo, y sí, efectivamente, ganó la cuarta etapa de la Bala Blois, que esa es la etapa que hasta el día de hoy era la más rápida de todas las ediciones del Tour de Francia. Luego vamos a seguir comentando que, bueno, veíamos un pinchazo de Frentini. ¿Y por qué se producía esta situación de que era la etapa más rápida? Pues básicamente porque se había luchado la fuga, pero sobre todo lo más importante es que soplaba el viento fuerte y era a favor. Y como básicamente toda la carrera, digamos que era recta, pues lo que soplaba al inicio a favor, hasta el final también lo hacía. Que por cierto, veíamos a falta de 90 kilómetros a Warren Scholl en el coche médico. Esto ha sucedido porque tenía problemas en los dedos debido a una caída de, si no me equivoco, del día anterior. Que hay que decir que lo que tenía problemas el corredor noruego es para frenar, pero ya hemos visto que en el final pues la senta bastante bien porque ha ganado la etapa. Y como decía, la temperatura media de la temperatura de la etapa, pues la máxima era 36 grados, que para lo que han tenido estos últimos días no es tanto calor, pero 36 grados efectivamente sigue siendo un calor importante. Luego veíamos un pinchazo de Bruno Armilar a falta de 84 kilómetros, a falta de 83 de Filippo Ganna. Luego también otra vez Carlos Verón a falta de 77 kilómetros. Y un dato curioso, los equipos que se mantienen completos pues son el UAE, el Alpecin, Red Bull, Decathlon, Lidl, Bahrein, Cofidis, Nez Compañeros, Total, Education First, Astana, Picnic, Visma y NSN. A falta de 76 kilómetros por los escapados tenían una diferencia de 1 minuto 35 y a falta de 58 kilómetros pues estábamos a 20 kilómetros de los pies de la segunda cota puntuable del día de cuarta categoría. Que evidentemente vamos a seguir comentando porque es importante. Vale, vamos a irnos al principio. Luego también veíamos a falta de 51 kilómetros el pinchazo de Gambernal. Veíamos cómo seguía tirando el Astana, el Soudal y el NSN. Que bueno, hay que decir que se ha llegado ya se ha llegado 4 veces a la localidad de Nevers y básicamente las 4 veces han sido al sprint. La última fue en el año 2003 que ganó Alessandro Petacchi.
Luego, la media después de 2 horas pues era de 50 kilómetros 800. A falta de 44 kilómetros pues ya estábamos a 5 kilómetros de los pies de la segunda cota puntuable del día. La composición de la fuga pues seguía siendo la misma. Charmin, Oliveira, Alaphilippe y Le Verret. Y por detrás empezaba a tirar el decathlon con un hombre porque evidentemente tenían la opción de Olaf Koif. A falta de 39 kilómetros por los escapados mantenía una diferencia de 1 minuto. Que Julian Alaphilippe petaba de la fuga, por lo tanto se quedaba un trío por delante conformado por Oliveira, Le Verret y Charmin, porque el corredor francés del Tudor no podía más, como luego seguiremos hablando. Por el puerto cuarta categoría volvía a pasar primero Charmin y ahora mismo a falta de 37 kilómetros para la línea de meta, pues básicamente pues no era la etapa más rápida de la historia del Tour, se colocaría segundo, pero por delante por unas pocas centésimas, por un poco de media más de velocidad, pues sería la etapa que os he comentado en 1999 que ganó Cipollini. Luego, a falta de 36 kilómetros, pues era capturado Julian Alaphilippe y como digo, seguía el trío Charmin, Oliveira y Le Verret trabajando los tres juntos. Luego veíamos una caída en una zona donde los auxiliares repartían bolsas de avituallamiento con Ben O'Connor, Zimmerman y Balderstone como implicados. A falta de 30 kilómetros, pues los escapados mantenían una diferencia de 1 minuto 15. Todos los corredores involucrados en la caída pues volvían a sus bicicletas, aunque al corredor de Intermarché, es decir, a Zimmerman, se veía sufrir más. Y a falta de 30 kilómetros, pues había cumplido el 86% de los metros de desnivel previstos para esta etapa y se había también completado el 45% de los metros de nivel previstos para toda la edición del Tour de Francia. A falta de 30 kilómetros veíamos otro pinchazo de Jan Tratnik. A falta de 29 kilómetros, como decía Zimmerman, está en el coche médico y a falta de 29 kilómetros se unía al Alpecin a tirar con Sylvain Dillier, evidentemente porque veían que no les daba. A falta de 27 kilómetros, pues básicamente la diferencia entre los escapados y el pelotón era de unos 50 segundos y decía que Julian Alaphilippe estaba reventado porque básicamente a falta de 26 kilómetros se quedaba del pelotón. Que hay que decir que los últimos sprints de Tim Merlier, que bueno, hoy ha hecho, creo que ha quedado 14º, me ha parecido verlo, pues básicamente de los últimos 5 sprints ha ganado 3 y en 2 ha quedado segundo, que los que ha quedado segundos pues es en el Valois belga. Luego, como de la escapada, los corredores, ¿qué corredor tiene más victorias como profesional? Pues Nelson Oliveira con 6, con 2 Charmin y Le Verret todavía no tiene ninguna. A falta de 14 kilómetros los escapados mantenían una diferencia de 32 segundos. En los últimos 5 kilómetros de carrera pues les habían bajado 11 segundos de diferencia. A falta de 10 kilómetros pues 19 segundos tenían. Luego a falta de 9 kilómetros 800 sufrió un pinchazo Fernando Gaviria. Mateo Jorgensen se quedaba, que también dicen que está malo. Y a falta de 6 kilómetros 700 metros el trío de delante eran capturados, que por cierto no he dicho, pero Charmin era premiado como el premio al más combativo del día y como decía, a falta de 6 kilómetros 700 metros este grupo era neutralizado, que por cierto a falta de 28 kilómetros también empezaba a tirar el picnic y básicamente una vez que cogían a los 3 fugados que quedaban, pues básicamente el pelotón se moderó bastante el ritmo. A falta de 5 kilómetros Fernando Gaviria volvía al pelotón. A falta de 2 kilómetros 100 metros el decathlon daba un pequeño tirón, un tirón bastante fuerte para el sprint. Luego aparecía el NSN con 3 corredores a falta de 1 kilómetro 900. Luego veíamos como tiraba Van Asbroek a falta de 1 kilómetro 800. Veíamos como Vinian Girmay iba a la rueda de Olaf Koif. Entrábamos en la línea de meta, en el último kilómetro. Warenskol, para sorprender, lanzaba el sprint desde muy lejos el corredor noruego y confirmaba la victoria. Segundo, Olaf Koif. Tercero, Jasper Philipsen, que con esta victoria Sore Warenskol, consigue su victoria número 19 como profesional. Que por cierto, un dato curioso, 1X lleva 2 victorias en el Tour, la del año pasado y esta, por las 2 la ha conseguido en la 11ª etapa. Hay que decir que básicamente también en esta edición del Tour de Francia ya habían quedado en el podium en una etapa, ya habían quedado segundos en la 7ª etapa con Warenskol al sprint y en la 9ª etapa Tobias Johannessen por detrás de Mathieu van der Poel. Hay que decir que esta etapa al final se confirma como una velocidad media de 50,9, que la convierte en la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia. Y bueno, vamos a repasar cómo quedan las diferentes clasificaciones y luego con Warenskol vamos a intentar ganar en el videojuego. Al final veo que repasando los resultados, Jasper Philipsen ha sido relegado seguramente por algún movimiento ilegal en el sprint final, pero bueno, vamos a repasarlo. Warenskol primero, segundo Olaf Koif, tercero Frentin,
cuarto Jufar, quinto Viñan Girmay, sexto Turgis, séptimo Kremen Russo, octavo Gaviria, muy bien, noveno Ackerman, décimo Pedersen. La clasificación general evidentemente no ha habido ningún cambio, sigue el líder Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Benepul, cuarto Ayuso, quinto Seixas, sexto Florian Lipovic, séptimo Del Toro, octavo Esquelmose, noveno Lenny Martínez, décimo Tom Pidcock. En el maillot verde, pues primero más Pedersen, perdonar por el fallo en la voz, segundo Viñan Girmay, tercero Merlier, luego por montaña, primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Carapaz, y luego por jóvenes, primero Ayuso, segundo Seixas, tercero Del Toro, y luego por equipos, primero el líder 3, segundo el UAE y tercero el Bismarck. Una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria aquí en el videojuego, en el Pro Cycling Manager 2026. Conectamos cuando quedan un poquito más de 40 kilómetros para finalizar esta 11ª etapa del Tour de Francia, que aquí lo estamos corriendo en formato clásica. Y bueno, vamos a formar el treno por el que tenga menos llano, por el que tenga más, evidentemente. Primero va a ir Torsten Tran, que bueno, no le he dicho, pero aparte de la victoria está con Warrenskoll y 2 segundos puestos con el propio Warrenskoll y Tobias Johannesen. Hay que decir que con Tran hasta que fue maillot amarillo 2 días, así que cuidado, que el Tour de Francia que está volviendo a hacer 1X es espectacular. Vale, vamos a ver, Anders Harald Johannesen tiene 72, 81 Abraham Hansen, así que hay que guardarle. Vale, luego tenemos que poner al señor Scarset. No, a Scarset no. Sí, tenemos que poner a Scarset porque tiene 77, efectivamente. Vale, que estoy tirando muy fuerte, por cierto, con Traen. Vamos a rebajarlo un poco, aunque quedan 30 kilómetros. Bueno, por ese mismo motivo de que quedan 30 kilómetros lo debo rebajar. Luego vamos a poner a Tobias Johannesen, que es lo que quería decir, me refería que a él le tengo que poner por delante del señor Scarset. Ahí está. Luego vamos a colocar a Magnus Cornelsen con 78, aunque tiene mucho sprint y aceleración y podría ser el lanzador, aunque Abrahamsen tampoco va mal. Y luego el último, evidentemente, Warrenskoll. A Torsten Tran le debería guardar un poco, que aquí va escapado Kamil Gradek, O'Brien y Julius Van den Berg. Vamos a ver si pillamos en una cotita que veo ahí que hay en la parte final en verde y podemos pegar aunque sea un acelerón. También os digo que seguramente que los corredores de este grupo me pidan que habitualle, o sea, es decir, que con habituallamiento me refiero a que coja agua, porque ya veis que van bastante secos. Así que seguramente que me toque cogerlo. Vale, ahí va Traen. Luego los Johannesen van juntitos. Primero Anders y después Tobias. Vale, a Traen le voy a dar el agua ya. O sea, le voy a dar el gel ya y le voy a decir que vaya por agua. Perdonad por el fallo en la voz. Ahora vamos liderando el treno, básicamente. Ya veis que por la derecha va el NSN, el Decathlon y el Lotto. Aquí más pega a nosotros va Jasper Philipsen, también viene más Pedersen. Vale. Ahora viene la subida esta que parece que es un poquito más potente, el repecho. Vamos a ver si lo podemos gestionar bien. Tran que va por el agua, que no sé si va a ser suficiente para que nos traiga. Espero que sí. Vale, y ahora va a venir la subida. A ver, que si vamos y quedamos en un grupo más reducido, pues evidentemente es mejor para nosotros. Vale, aquí viene el repecho. En esta curva derecha por el 5% y lo intentamos con Charmin, que ha sido el corredor que ha estado en la fuga, que bueno, se puede decir que hoy ha sido un día perfecto y que a los corredores del pelotón y a los directores sobre todo les va a convencer que pese a puedes tener un hombre rápido y un hombre en la escapada, porque es lo que ha hecho 1X, ha tenido a Charmin en la fuga y luego al sprint pues han ganado con Warrenskoll, sorprendiendo a atacar en Benepul, le un Wellens y Pogacar. Vale, vamos a subir el esfuerzo de todos mis corredores, evidentemente. Yo diría que Anders Johannesen a lo mejor la parto ya. Vale, yo creo que voy a cambiar el orden. Magnus Cornelsen a Abrahamsen, sí, mejor, porque básicamente a Abrahamsen le voy a usar para hacer el lanzamiento. Vamos a quitar ya a Anders en la pancarta de los últimos 10 kilómetros, que por cierto, no ha cogido ni agua, ni Charmik, ni Anders, ni Tobias Johannesen, pero bueno, ya es un poco tontería, básicamente porque estamos cuando quedan menos de 10 kilómetros, por lo que ya aunque queramos no podemos coger habituallamiento líquido. Vamos a acelerar con el señor Tobias, que bueno, sin querer me he equivocado, menos mal que he dado a atacar y lo he compensado
Qué barbaridad el fallo en la voz. A ver si cuando pare ya el Tour de Francia puedo descansar unos días. Pero claro, voy a tener que seguir en la serie del Tour de Francia. Ahí va Scarset. Damos el último kilómetro. O sea, los habituallamientos. Vale, vamos a poner ya a Magnus Cort Nielsen. Que no había dicho que ponía antes a Warrenskoll. O sea, a Abra Hansen. Bueno, da igual ya a estas alturas. Vamos a sprintar con Magnus Cort. Vamos a hacerlo con Abra Hansen. Con Warrenskoll un poquito más tarde. Vamos a ver quién va a ganar. Que parece que lo va a hacer Jasper Philipsen. No, lo va a hacer Mads Pedersen, el corredor del líder 3. Porque en los últimos metros se logra imponer. Y el primer corredor del 1X pues ha sido Jonas Abra Hansen, que menos mal que yo en la vida real no estaba llevando al equipo, porque si hubiera sido como en este vídeo pues hubieras, vamos, no, menos mal que este sprint por mi parte ha sido lamentable porque estábamos muy atrás, y eso que creía que había cambiado a Abra Hansen de posición. Ya vemos aquí en el podio una Mads Pedersen, que la vida real ha estado lejos. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dale un like, sin un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.